Mi madre nos abandonó por su amante, y volvió cuando mi padre murió para quedarse con todo. Cuando pienso en mi infancia, lo primero que recuerdo es la sensación de estabilidad. No una felicidad exagerada, sino algo más simple y profundo, la certeza de que pertenecía a un lugar. Mi nombre es Alondra, tengo 26 años, y durante mucho tiempo creí que había crecido en una familia normal, incluso afortunada. Éramos 5, mi padre Julián, mi madre Rosaura, mis 2 hermanos menores, Marlene y Iván, y yo. Nuestra casa no era grande ni lujosa, pero estaba llena de rutinas que daban calma. Mi padre trabajaba muchas horas, era reservado, poco expresivo con las palabras, pero siempre estaba. Nunca faltó a una reunión escolar, nunca se desentendió de nosotros. Llegara cansado o no, encontraba la forma de sentarse a escuchar cómo había sido nuestro día. Mi madre, durante años, fue todo lo contrario, cálida, presente, involucrada en cada detalle. Se sabía nuestros horarios, nuestras manías, lo que nos gustaba y lo que no. Nos preparaba el desayuno, nos ayudaba con la escuela, se preocupaba por cosas que en ese momento parecían pequeñas, pero que ahora entiendo que eran importantes. Por eso nunca imaginé que algo pudiera romper esa imagen. Tenía 19 años cuando todo ocurrió. Marlene era una adolescente y Iván apenas un niño. Seguíamos viviendo los 5 juntos en la misma casa, rodeados de recuerdos buenos. Mis padres discutían, como cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. Siempre los vi resolver las cosas hablando. Jamás pensé que algo grave estuviera creciendo en silencio. Un año antes de que todo se desmoronara, mi madre consiguió un nuevo empleo. Recuerdo que nos alegramos por ella. Decía que necesitaba sentirse útil, tener algo propio después de tantos años dedicados casi por completo a la familia. Mi padre la apoyó sin cuestionarla. Nunca le reclamó horarios ni cambios. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse distinto. No fue de un día para otro. Fue lento, casi imperceptible al principio. Mi madre comenzó a llegar más tarde, a mostrarse distraída. Pasaba horas con el teléfono, se arreglaba más de lo habitual incluso para cosas simples. A veces estaba irritable sin razón clara, otras simplemente distante. Las discusiones con mi padre se volvieron más frecuentes. Al inicio eran comentarios sueltos, reproches pequeños. Luego subieron de tono. Y aunque me dolía admitirlo, casi siempre era ella quien empezaba. Mi padre intentaba calmar las cosas. Bajaba la voz, evitaba discutir frente a nosotros. Pero ella no parecía interesada en eso. Muchas noches Iván y Marlene se encerraban temprano en su cuarto. Yo me quedaba despierta, escuchando desde mi habitación, con esa sensación incómoda de que algo estaba mal y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El día que todo explotó sigue grabado en mi memoria con una claridad que todavía me duele. Fue una tarde cualquiera. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché las voces elevadas en la sala. Pensé que era otra discusión más, hasta que noté que el tono era distinto. Había algo pesado en el aire. Me acerqué al pasillo sin hacer ruido. Desde ahí escuché a mi padre llorar. Nunca antes lo había visto así. Su voz temblaba, cada palabra parecía arrancada con esfuerzo. Le preguntaba a mi madre por qué estaba haciendo eso, por qué había llegado tan lejos. No entendía a qué se refería hasta que escuché una palabra que me dejó helada: infidelidad. Mi padre no gritaba. No insultaba. Solo preguntaba qué había hecho mal, en qué había fallado. Le decía que habían construido una familia, que tenían hijos, una vida juntos. Mi madre, en cambio, hablaba con frialdad. No negaba nada. No pedía perdón. No mostraba arrepentimiento. Entonces mi padre dijo algo que nunca voy a olvidar. Le preguntó por qué nos hacía eso a nosotros, a sus hijos. Hubo un silencio breve, denso. Yo contuve la respiración. Y entonces ella respondió algo que todavía resuena en mi cabeza, que nosotros le habíamos quitado su juventud, que no quería volver a vernos, que se iba con un verdadero hombre que le daría la vida que merecía. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Salí del pasillo sin pensarlo. La rabia y el dolor me empujaron. Le dije que se largara, que no merecía a un hombre como mi padre. Mi voz se quebraba, estaba llorando, pero no podía callarme. Ella nos estaba desechando como si no significáramos nada. Mi padre se giró hacia mí y me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. No dijo nada, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Mi madre nos miró unos segundos. No vi culpa en su rostro, solo fastidio. Dijo que ya estaba harta del drama, tomó una maleta que parecía preparada y salió de la casa sin mirar atrás. Después de que la puerta se cerró, el silencio fue distinto a cualquier otro que hubiera conocido. Pesado, ruidoso por dentro. Mi padre se quedó inmóvil unos segundos, como si aún esperara que ella regresara y dijera que todo había sido un error. Eso nunca pasó. Me abrazó más fuerte y me dijo al oído que mis hermanos y yo siempre estaríamos bien, que él siempre estaría con nosotros. Esa misma noche tuvimos que enfrentar lo más difícil,
Hablar con Marlene e Iván. Mi padre se sentó con ellos en la sala y les explicó, con palabras simples, que su madre se había ido, que era una decisión suya y que no tenía nada que ver con ellos. Repitió una y otra vez que no era su culpa. Marlene lloró en silencio. Iván se quedó serio, mirando el piso, como si no terminara de entender. Esa fue la primera de muchas noches en las que, antes de dormir, hacían la misma pregunta: ¿cuándo iba a volver mamá? Mi padre nunca perdió la paciencia. Nunca habló mal de ella. Solo decía que no lo sabía, que a veces los adultos se equivocan, pero que lo importante era que estábamos juntos. Yo veía como cada una de esas preguntas lo iba desgastando un poco más, aunque nunca lo mostró. Ahí entendí, sin saberlo del todo, que algo se había roto para siempre, y que nuestra familia ya no volvería a ser la misma. Los meses que siguieron a la partida de mi madre fueron extraños. No hubo una explosión inmediata de caos, sino algo más silencioso y desgastante. La casa seguía en pie, las rutinas continuaban, pero todo parecía sostenido por una fuerza invisible que no sabíamos cuánto iba a resistir. La ausencia de mi madre no era un vacío ruidoso, era una presencia constante que se sentía incluso cuando no se hablaba de ella. Las noches se volvieron el momento más difícil. Iván y Marlene repetían la misma pregunta antes de dormir, casi como un ritual que ninguno de los dos se atrevía a romper. ¿Cuándo va a volver mamá? Mi padre siempre respondía con la misma calma, aunque yo podía notar cómo esa pregunta lo iba erosionando por dentro. Nunca perdió la paciencia. Nunca levantó la voz. Nunca dijo una sola palabra mala sobre ella frente a nosotros. A veces, cuando pensaba que nadie lo veía, se quedaba sentado en la sala, en silencio, mirando un punto fijo, como si su mente estuviera en otro lugar. Con el tiempo, entendí que él había tomado una decisión consciente, cargar solo con todo para que nosotros no lo hiciéramos. Empezó a trabajar más. Tomaba turnos extra, aceptaba horas adicionales, cualquier cosa que asegurara que no nos faltara nada. Yo no esperé a que me pidiera ayuda. Simplemente empecé a hacerme cargo de muchas cosas en la casa. Cocinaba, limpiaba, organizaba horarios, ayudaba a mis hermanos con la escuela, los acompañaba a sus actividades. No lo sentía como una carga impuesta, sino como algo natural. Éramos una familia, y las familias se sostienen entre todos. Aún así, mi padre estaba pendiente de mí. Más de una vez pidió días libres solo para quedarse en casa y hacer todo él. Se levantaba temprano, preparaba la comida, limpiaba, intentaba que yo descansara. Me decía que no quería que sintiera que tenía que reemplazar a nadie, que no quería robarme mi juventud. La verdad es que nunca sentí que la perdiera. A pesar de todo, tuve una vida bastante normal. Salía con amigos, iba a fiestas, tuve relaciones, me equivoqué, aprendí. Mi padre siempre confió en mí. Nunca me hizo sentir culpa por disfrutar mi vida. Con el paso del tiempo, Marlene se volvió más independiente. Iván dejó de preguntar por nuestra madre. Su silencio al respecto decía más que cualquier palabra. Simplemente aprendió a vivir sin ella. Yo también lo hice, aunque tardé más en aceptarlo. La herida dejó de sangrar, pero nunca desapareció del todo. Se volvió una cicatriz que dolía menos, pero que siempre estaba ahí. A los 24 años, yo ya tenía una relación estable. Mi pareja, Daniel, estudiaba medicina. Era observador, atento a cosas que nosotros ya habíamos normalizado. Fue él quien empezó a notar algo que a mí me preocupaba, pero que mi padre siempre minimizaba. Julián se quejaba constantemente de dolor en la espalda. Decía que era el trabajo, los años de esfuerzo, el cansancio acumulado. Nunca le dio importancia. Decía que no tenía tiempo para médicos, que no quería gastar dinero en estudios innecesarios. Daniel insistía. Le decía que ese dolor no era normal, que no era solo cansancio. Al principio, mi padre se reía. Decía que los jóvenes siempre exageraban. Pero el dolor no desaparecía. Empeoraba. Había noches en las que apenas podía dormir. Otras en las que se levantaba rígido, con dificultad para moverse. Finalmente, aceptó ir al médico. Estaba convencido de que le dirían que era algo muscular, una hernia, cualquier cosa común. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vino después. El diagnóstico fue osteosarcoma metastásico. Recuerdo ese día como si lo estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo. El médico hablaba, explicaba estudios, etapas, opciones. Yo apenas escuchaba. Solo veía el rostro de mi padre, serio, atento, como si estuviera escuchando el diagnóstico de otra persona. Metástasis. Etapa avanzada. Opciones limitadas. Sentí que el mundo se nos venía encima. Aún así, decidimos intentarlo todo. Comenzaron las quimioterapias. Mi padre nunca se quejó. Nunca preguntó por qué a él. Nunca se permitió caer frente a nosotros. Siempre preguntaba cómo estábamos, si comíamos bien, si dormíamos lo suficiente. Incluso enfermo, seguía siendo él. Con el tiempo,
Quedó claro que el cáncer ya estaba en una etapa terminal. Los tratamientos no buscaban curar, solo ganar tiempo. Tiempo para despedirse sin decirlo. Yo lloraba todas las noches en silencio. Me parecía profundamente injusto. Mi padre había sido un buen hombre, un buen esposo incluso después de ser traicionado, un padre presente, responsable, amoroso. No merecía ese final. Contra todo pronóstico, vivió un poco más de lo esperado. Ese tiempo extra lo aprovechó de una manera muy clara. Un día nos dijo que quería viajar, que había lugares que siempre quiso conocer. No pidió nada más. Solo eso. Y nosotros lo acompañamos, sin saber que cada viaje era, en realidad, una despedida silenciosa. Los viajes no fueron largos ni lujosos. No hubo hoteles caros ni planes elaborados. Eran salidas simples, pensadas más para estar juntos que para conocer lugares nuevos. Aún así, cada uno de esos viajes se volvió un recuerdo que hoy guardo como algo sagrado. Mi padre caminaba despacio, se cansaba rápido, pero insistía en levantarse, en mirar, en recordar. A veces el dolor era evidente, otras intentaba disimularlo con una sonrisa. Decía que valía la pena, y nosotros fingíamos creerle del todo, aunque sabíamos que su cuerpo ya no respondía como antes. Con el paso de los meses, su estado fue empeorando. El dolor se volvió más constante, las fuerzas comenzaron a fallar. Pasamos sus últimos días acompañándolo, turnándonos para no dejarlo solo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que el final estaba cerca. Mi padre falleció rodeado de nosotros, en calma, como había vivido. Cuando ocurrió, sentí una mezcla extraña de vacío y alivio. Vacío porque ya no estaba, alivio porque su sufrimiento había terminado. Después del funeral, la casa se volvió irreconocible. No era solo la ausencia física de mi padre, era como si su presencia hubiera sido el eje que mantenía todo en equilibrio. Cada habitación parecía más grande, más fría. El silencio ya no se parecía al de años atrás, cuando mi madre se fue. Ese había sido un silencio tenso, expectante. Este era definitivo. Intentamos seguir con nuestras vidas. Marlene empezó a trabajar y a construir su independencia. Iván también consiguió empleo. Ambos seguían viviendo en la casa familiar, tratando de sostener una rutina sin el centro que siempre había sido nuestro padre. Yo no vivía con ellos. Meses antes de que mi padre falleciera, Daniel me había pedido matrimonio. Recuerdo ese momento con claridad, porque incluso entonces su mayor deseo no tenía que ver con nosotros dos. Me dijo que ojalá mi papá pudiera estar en la boda. De verdad lo deseaba. Lamentablemente, eso no fue posible. Nos casamos un año después de la muerte de mi padre. Fue una boda sencilla, emotiva, con momentos felices, pero con una ausencia que se sentía en cada detalle. Yo sabía que él habría estado orgulloso, y esa idea fue lo único que me sostuvo ese día. Después de casarnos, me fui a vivir con Daniel. Aún así, nunca me alejé de mis hermanos. Los visitaba casi todos los días. Me aseguraba de que comieran bien, de que la casa estuviera en orden, de que no se sintieran solos. Aunque ya eran adultos jóvenes, seguían siendo mis hermanos menores, y sentía esa responsabilidad de cuidarlos. Con el tiempo supimos que mi padre había pensado en todo. Desde joven había contratado un seguro de vida. Nunca nos habló de eso directamente, pero dejó todo claro y en regla. El seguro establecía que sus hijos recibiríamos una mensualidad. Cuando nos explicaron los detalles, tomé una decisión inmediata. Yo ya tenía una vida estable, un hogar, apoyo. Mis hermanos no. Les cedí mi parte de la mensualidad. No lo sentí como un sacrificio. Fue una decisión lógica. Mi padre habría querido eso. Durante un tiempo, la vida fue tranquila. Dolorosa, sí, pero estable. Habíamos aprendido a vivir con las ausencias, a convivir con la tristeza sin que nos paralizara. Hasta aquella noche. Era tarde cuando sonó mi teléfono. Al ver el nombre de Marlene en la pantalla, sentí una inquietud inmediata. No solía llamarme a esas horas. Apenas contesté, su voz sonaba alterada. Me dijo que ella estaba ahí. Que había vuelto. Que decía que nos iba a quitar todo. Le pregunté de quién hablaba, aunque en el fondo ya lo sabía. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego respondió que era mamá. Dijo que estaba afuera de la casa, con un hombre, y que querían entrar. Sentí un nudo en el estómago. Le pedí que no abriera la puerta, que se quedara con Iván. Daniel y yo salimos de inmediato. Cuando llegamos, la escena era exactamente como me la había descrito. Mi madre estaba frente a la casa, de pie, con un hombre a su lado. Ambos parecían tranquilos, como si no estuvieran provocando una situación violenta. Al verla, sentí algo que no esperaba. No fue tristeza ni nostalgia. Fue asco. Su rostro era el mismo de siempre, esa expresión de calma fingida, como si no hubiera abandonado a 3 hijos años atrás. Me vio y sonrió. Dijo que cuánto tiempo, que me había extrañado.
Intentó acercarse para abrazarme. Di un paso atrás y levanté la mano para detenerla. Le dije que no me tocara, que qué hacía ahí, que se largara. Su expresión cambió apenas un segundo, pero enseguida volvió esa falsa serenidad. Dijo que había escuchado que mi padre había muerto y que había venido por lo que le correspondía. Que él tenía un seguro de vida y que la casa también le pertenecía. La escuché sin interrumpirla. Sentía rabia, pero también una claridad absoluta. Le dije que no le daríamos nada. Su rostro se endureció. Dijo que era mi madre y que la respetara. La miré a los ojos y le dije que no era mi madre, que ella había muerto el día que se fue de esa casa. El hombre que estaba con ella dio un paso al frente, pero Daniel se colocó a mi lado sin decir una palabra. La tensión era evidente. Entonces mi madre dijo que no quería dramas, que por eso había traído a su abogado. El hombre avanzó y abrió una carpeta. Hablaba con seguridad, como si estuviera acostumbrado a hacerlo. Según él, el documento establecía que a mi madre le correspondía la mitad de todo, del seguro de vida, de la casa, de cualquier bien que hubiera dejado mi padre. El resto se repartiría entre los hijos. Mientras hablaba, sentí la rabia subir por todo el cuerpo. Le dije que no iba a haber un solo centavo de mi padre. Sin esperar respuesta, tomé a mis hermanos del brazo y entramos a la casa. Daniel cerró la puerta detrás de nosotros. Desde afuera escuché la voz de mi madre, ya sin esa calma fingida, diciendo que eso no se iba a quedar así. Esa noche casi no dormimos. El miedo se instaló en la casa, y yo supe que esto apenas estaba comenzando. Esa noche nadie durmió bien. Marlene e Iván estaban alterados, atentos a cualquier ruido, con el miedo de que mi madre regresara en cualquier momento. Yo intentaba tranquilizarlos, decirles que no pasaría nada, pero por dentro sentía la misma inquietud. Conocía a esa mujer. Sabía que no se había ido a aparecer para conversar. Había vuelto con una intención clara. Daniel fue quien logró mantener la cabeza fría. A la mañana siguiente me dijo que tenía un amigo abogado, alguien de confianza, y que debíamos hablar con él antes de que la situación escalara. Ese mismo día lo llamó y le explicó lo ocurrido. El abogado aceptó ir a la casa al día siguiente. Cuando llegó, nos sentamos todos en la sala. Estábamos mis hermanos, Daniel y yo. Le contamos todo desde el principio, el abandono, los años sin contacto, la enfermedad de mi padre, el seguro de vida y la aparición repentina de mi madre con ese supuesto abogado y unos documentos. Él escuchó sin interrumpir, tomó notas, hizo preguntas puntuales y revisó los papeles que el otro hombre había intentado mostrar. Al terminar, fue claro. Dijo que mi madre no tenía derecho a nada. Legalmente, había perdido cualquier reclamación desde el momento en que abandonó el hogar y a sus hijos. No hubo divorcio formal, pero sí un abandono prolongado y comprobable. Eso pesaba mucho. Además, el seguro de vida estaba correctamente designado a nombre de los hijos, no del cónyuge, y la casa había sido adquirida por mi padre después del abandono. También nos explicó que los documentos que nos habían mostrado no tenían validez legal y presentaban inconsistencias graves. Podían considerarse falsificación. Nos dio dos opciones, ignorarla y esperar a que se cansara, o actuar de inmediato para cerrarle cualquier vía. Decidimos actuar. El abogado se encargó de todo. Presentó una denuncia por intento de fraude y falsificación de documentos. Inició un proceso para dejar constancia legal del abandono ocurrido años atrás, respaldado por testigos y registros. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre reaccionara. Al principio, empezó a llamarnos con un tono aparentemente conciliador. Decía que quería hablar como familia. Luego los mensajes se volvieron agresivos. Nos acusaba de robarle, de ser desagradecidos, de manipular la situación. Finalmente llegaron las amenazas. Siguiendo la recomendación del abogado, grabamos todo. No respondíamos con insultos. Solo dejábamos que hablara. Esas grabaciones se sumaron al expediente. Cuando mi madre fue citada, intentó cambiar su versión varias veces. Dijo que había sido obligada a irse, que siempre había querido volver. No pudo probar nada. Los documentos falsos fueron analizados y el hombre que se presentó como abogado no pudo acreditar su profesión. Todo se cayó rápidamente. El fallo fue claro. Mi madre perdió cualquier derecho sobre la herencia. Además, fue sancionada por falsificación de documentos y por las amenazas. Tuvo que pagar una multa y se le ordenó no volver a acercarse a nosotros ni a la propiedad. Cuando el abogado nos dio la noticia, nadie celebró. No hubo alivio inmediato ni sensación de victoria. Solo cansancio. Había terminado algo que nunca debió empezar. Con el tiempo, pude pensar en todo con más claridad. No escribo esto por rencor ni para buscar aprobación. Durante años creí que el lazo de sangre justificaba todo, que una madre siempre tenía derecho solo por serlo. Aprendí que no es así. Ser padre o madre no es un título permanente si se renuncia a él con actos. El abandono también es una decisión, y las decisiones tienen consecuencias.
Mi padre lo entendió desde el principio. Por eso pensó en todo. Por eso protegió a sus hijos incluso cuando él ya no estaría. Nunca habló mal de mi madre, nunca nos llenó de odio, pero tampoco nos dejó desprotegidos. Eso también es amor. Mis hermanos hoy están bien. Son adultos responsables, con una historia dura, pero con una base sólida. Yo tengo una vida estable y una pareja que me sostuvo incluso en los momentos más incómodos y dolorosos. De mi madre no supe más, y no lo necesito. Para mí, ella no volvió a aparecer. Solo confirmó algo que ya sabíamos desde aquella noche en que salió por la puerta con su maleta. Algunas personas no regresan porque te extrañan. Regresan porque creen que aún pueden sacar algo. Y aprender a decir no también es una forma de cerrar ciclos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.